La Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero pedirles por un momento que piensen en algo. ¿Qué pasaría si el día de mañana despertaran y ya no pudieran publicar lo que piensan en sus redes sociales? O si los detuvieran solo por reunirse con sus amigos. O tal vez si alguien con dinero o poder pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Pues bien, hubo un tiempo en México donde exactamente eso ocurría. El tema que vamos a tratar hoy es la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. Este no es un tema más de historia para memorizar fechas y olvidar. Lo que vamos a ver hoy explica cómo surgieron mucho de los derechos que ustedes tienen ahora y que probablemente dan por sentados. Así que les pido, jóvenes, que pongan mucha atención. Para entender esta historia, necesitamos situarnos en el contexto. Corría el año 1848 y México acababa de perder la guerra contra Estados Unidos. Imaginen la magnitud de esta derrota. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio nacional. California, Texas, Nuevo México, Arizona. Todo eso era México. ¿Cómo creen que se sentía la población? Humillada, frustrada, dividida. El país estaba en crisis total. Después de la invasión norteamericana, el panorama político era terrible. El gobierno estaba asediado por todos lados. Había monarquistas que querían un rey, federalistas que querían una república, y no faltaban los oportunistas, incluidos algunos norteamericanos que buscaban sacar provecho de nuestra debilidad. En medio de este caos, después de los breves y poco efectivos gobiernos de José Joaquín de Herrera, Mariano Arista y Manuel María Lombardini, adivinen quién regresó al poder. El general Antonio López de Santa Anna. Sí, jóvenes, el mismo personaje controversial que ya había sido presidente en múltiples ocasiones. Ahora bien, Santa Anna asumió la presidencia con la idea de seguir un proyecto conservador, apoyado por Lucas Alamán. La premisa era simple: México necesitaba un gobierno fuerte. Pero aquí viene la pregunta que quiero que ustedes se hagan. ¿Un gobierno fuerte significa lo mismo que un gobierno autoritario? Santa Anna creyó que sí, y así comenzó a gobernar con lo que se conoce como mano de hierro. Les voy a contar algunas cosas que hizo para que dimensionen de lo que estamos hablando. Primero, en positivo, creó el primer código de comercio del país y promovió la importación de maquinaria para modernizar la economía. Hasta ahí, bien. Pero luego vinieron las medidas que hicieron que la gente lo detestara. ¿Se acuerdan que les dije en un principio que habíamos perdido más de la mitad del territorio? Pues bien, en 1854, presionado por Estados Unidos, Santa Anna vendió el territorio de la Mesilla. Sí, jóvenes, vendió más tierra nacional. Imaginen que alguien le roba su bicicleta
y luego ustedes mismos deciden venderle las llantas al ladrón. Así se sintió el pueblo mexicano, traicionado. Pero esperen, jóvenes, que hay más. Santa Anna intensificó la censura de la prensa, persiguió a todos sus opositores políticos, especialmente a los liberales. Y presten atención a esto porque es increíble. Estableció que su dictadura sería vitalicia, es decir, quería ser presidente hasta el día de su muerte. Y como si fuera poco, se autonombró con el título de Alteza Serenísima. Déjenme repetir eso. Alteza Serenísima. Imaginen que el presidente de México hoy, presidenta, se pusiera ese título. Le suena absurdo, ¿no? Pues así de desconectado era la realidad en la que estaba Santa Anna. Y aquí viene otro dato que les va a parecer ridículo. Impuso una serie de impuestos que literalmente rayaban en lo absurdo. Había impuestos por las cosas más ridículas que ustedes se pueden imaginar. Era como si hoy les cobraran un impuesto por usar su celular, otro por tener redes sociales, otro por caminar en la calle. En fin, era una locura. Ante la opinión pública, la venta de la mesilla fue vista como un síntoma de debilidad. La dictadura había fracasado en defender el territorio nacional y la gente ya estaba harta. Y así llegamos al 1 de marzo de 1854. Ese día, dos personajes fundamentales en nuestra historia, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, dijeron, ya basta. Lanzaron el plan de Ayutla. Este documento oficial desconoció al gobierno de Santa Anna y se pronunció a favor de una república representativa. ¿Qué significa república representativa? Significa un gobierno donde el pueblo tenga voz, donde se elija a los gobernantes, donde haya leyes que se respeten. Básicamente, lo contrario de una dictadura. Este movimiento comenzó como una rebelión, pero pronto se convirtió en algo más grande. Algo extraordinario sucedió. Las rebeliones lograron unificar liberales, radicales y moderados en un solo frente. Piensen en esto. Imaginen que en la escuela hay dos grupos que normalmente están peleados, pero de repente enfrentan un problema tan grave que deciden unirse. Cuando dos grupos opuestos se unen, se vuelven mucho más fuertes. Y efectivamente, este Frente Unido fue tan poderoso que el 16 de septiembre de 1855, fíjense bien en la fecha, el aniversario de nuestra independencia, lograron ocupar la Ciudad de México. Santa Anna no tuvo más remedio que huir del país. Juan Álvarez asumió la presidencia con un gabinete que integraba a los liberales más radicales e importantes de la época. Aquí quiero que memoricen estos nombres porque son fundamentales. Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Estos nombres iban a cambiar el rumbo de México. Con estos liberales en el gobierno, inmediatamente comenzaron a implementar cambios profundos. Y aquí es donde viene la parte más interesante de nuestra historia. Imaginen que les digo lo siguiente. Si cometen un delito, ustedes serían juzgados por un juez normal en un tribunal normal. Pero si su compañero de al lado es militar o sacerdote, él será juzgado en tribunales especiales con leyes diferentes. ¿Le creen justo? Claro que no. Pues eso era exactamente lo que pasaba en México antes de 1855. Existían los llamados fueros, que eran privilegios especiales que tenían los militares y el clero. Si eras del ejército o de la iglesia, no te juzgaban las mismas leyes que al resto de la población. Tenías un sistema de justicia diferente, generalmente más benevolente contigo. Benito Juárez, siendo ministro de Justicia, promulgó la famosa Ley Juárez,
que postuló la supresión de estos fueros militares y eclesiásticos. Con esta ley, el liberalismo comenzó a hacer acto de presencia en la legislación mexicana. Por primera vez se decía: todos somos iguales ante la ley, sin privilegios especiales. Posteriormente, cuando Comonfort asumió la presidencia tras la renuncia de Juan Álvarez, se decretaron dos leyes más que revolucionaron al país: la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. La Ley Lerdo estableció lo que se conoce como la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Esperen, que sé que esa palabra les suena complicado. Desamortización. Simplemente significa obligar a vender propiedades que estaban acumuladas y que no se usaban productivamente. Déjenme explicárselos con un ejemplo más claro. La Iglesia Católica y otras corporaciones tenían enormes extensiones de tierra, pero no las trabajaban ni las vendían. Simplemente las mantenían ahí, acumuladas. La ley Lerdo obligó a vender esas propiedades. La idea sonaba bien en teoría. Si se venden esas tierras, más gente podrá comprarlas y tener propiedades, ¿verdad? Pero aquí viene algo muy importante, que necesito que ustedes comprendan bien. Porque este es uno de esos momentos en la historia donde las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. En febrero de 1856 se estableció que la propiedad particular de la tierra era más importante que los derechos colectivos. El problema: los campesinos pobres no tenían dinero para comprar tierras. Entonces, ¿quién las compró? Las compraron terratenientes ricos y especuladores sin escrúpulos. Muchos compradores honestos, por pundonor, que significa orgullo, dignidad personal, no quisieron aprovechar la situación y quedar exhibidos como oportunistas. Entonces, las tierras terminaron en manos de unos cuantos. Esto generó a mediano y largo plazo uno de los principales problemas en el campo mexicano: el acaparamiento de la tierra. Este problema fue tan grave que fue una de las causas principales de la Revolución Mexicana de 1910. Las corporaciones civiles más afectadas fueron las comunidades indígenas, que perdieron sus tierras comunales, y obviamente las corporaciones eclesiásticas también perdieron sus enormes propiedades. La ley Iglesia, por su parte, prohibió el cobro de obvenciones parroquiales a los pobres. ¿Qué significa esto? Que ya no se podía cobrar a las familias pobres por servicios religiosos como bautizos, bodas o entierros. Piensen en cuántas familias humildes sufrían porque no tenían dinero para pagar un bautizo o para enterrar dignamente a un familiar. Esta ley protegió a los más vulnerables. Y aquí llegamos al momento culminante de todo este proceso: la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857. Después de largos y acalorados debates, y cuando digo acalorados, me refiero a que había discusiones intensísimas, gritos, amenazas. Finalmente se logró aprobar una nueva constitución para México, y esta constitución fue revolucionaria. ¿Por qué fue tan importante? Porque estableció una serie de derechos y principios que hoy nosotros disfrutamos y que honestamente muchas veces no valoramos lo suficiente. Déjenme enumerarles algunos. Libertad de expresión: el derecho a decir lo que piensas, a opinar, a criticar al gobierno si estás en desacuerdo. Ustedes hoy pueden publicar en sus redes sociales, pueden expresar su opinión en clase, pueden manifestarse pacíficamente. Todo eso viene de aquí. Libertad de petición: el derecho a solicitar algo a las autoridades. Si ustedes o sus padres necesitan algo del gobierno, tienen el derecho de pedirlo formalmente. Libertad de asociación: el derecho a reunirse con quien quieran, a formar grupos, clubes, organizaciones. Nadie puede prohibirles juntarse con sus amigos o formar un equipo.
Libertad de tránsito, el derecho a moverse libremente por el país. Pueden viajar de Veracruz a Chihuahua sin que nadie se los impida. Derecho a la propiedad. Lo que es suyo y nadie puede quitárselo arbitrariamente. Igualdad ante la ley. Todos, absolutamente todos, sin importar si somos ricos o pobres, hombres o mujeres, indígenas o mestizos, somos iguales ante la ley y debemos ser juzgados con las mismas reglas. Además, la Constitución de 1857 estableció principios fundamentales sobre cómo debe organizarse nuestro país. La soberanía reside en el pueblo. Esto significa que el poder no viene de Dios, ni de un rey, ni de un dictador. El poder viene del pueblo, de ustedes, de sus padres, de todos los ciudadanos. El tipo de gobierno debe ser republicano, con división en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto se hace para que nadie concentre todo el poder. El gobierno debe ser representativo. Ustedes eligen a quienes los gobiernan. Debe ser democrático, basado en la voluntad de la mayoría, respetando a las minorías. Y debe ser federal, conformado por estados libres y soberanos. Cada estado tiene autonomía para ciertas decisiones. Y aquí viene algo que causó mucha controversia en su época. La religión católica dejó de ser oficial. Noten que no dije que se prohibía la religión. Se respeta totalmente que cada quien tenga su fe. Lo que se estableció fue que el Estado mexicano se declara neutral en materia religiosa. No favorece a ninguna religión en particular. Esto se conoce como Estado laico. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Recapitulemos los puntos más importantes de lo que hemos visto. Primero, vimos cómo México, después de la dolorosa derrota ante Estados Unidos, cayó nuevamente en una dictadura bajo Antonio López de Santa Anna, quien gobernó de manera autoritaria, vendió más territorio nacional y se autonombró Alteza Serenísima. Segundo, vimos que el plan de Ayutla del 1 de marzo de 1854 fue el grito de libertad que unificó a los liberales y logró derrocar esa dictadura el 16 de septiembre de 1855. Tercero, estudiamos las leyes de reforma. La ley Juárez, que eliminó los fueros y estableció la igualdad ante la ley Lerner, que desamortizó las propiedades de las corporaciones, aunque con consecuencias negativas para las comunidades indígenas y los campesinos, y la ley Iglesias, que protegió a los pobres y que del cobro por servicios religiosos. Y por último, vimos cómo la Constitución del 5 de febrero de 1857 estableció los derechos y principios fundamentales que hoy rigen nuestra vida democrática: libertades individuales, igualdad ante la ley, división de poderes y un Estado laico. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque cada derecho que ustedes tienen hoy, publicar libremente en redes sociales, elegir a los gobernantes, estudiar sin importar su origen, transitar libremente, ser juzgados con justicia, fue conquistado con mucho esfuerzo por generaciones anteriores. No apareció de la nada. Hubo personas que arriesgaron sus vidas, que fueron perseguidas, exiliadas e incluso asesinadas por defender estos principios. La Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857 nos enseñan que cuando un gobierno se vuelve autoritario y pierde la confianza del pueblo, tarde o temprano la ciudadanía se levanta para exigir un cambio. Nos enseñan también que las leyes, por bien intencionadas que sean, pueden tener consecuencias no deseadas si no consideramos a todos los sectores de la población. Y para terminar, jóvenes, quiero dejarles una reflexión. La democracia y las libertades no son regalos permanentes, son conquistas frágiles que cada generación debe cuidar, defender y fortalecer. Ustedes, como jóvenes del siglo XXI, son herederos de esas luchas y tienen la responsabilidad de valorar lo que tienen y de seguir construyendo un México más justo. Los invito a que no vean la historia como algo aburrido, algo del pasado,
sino como el fundamento vivo de su presente y la guía para su futuro. Conozcan su historia, entiéndanla y aprendan de ella, porque como dijo el filósofo, quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan.